damos la bienvenida a Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas, y a Hugo Santamaría, socio y economista jefe de Apoyo Consultoría, como conductor de la sesión. Vamos a esperar unos segundos para iniciar la siguiente sesión. Les pido un poquito de paciencia. Así les damos la bienvenida a Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas, y a Hugo Santamaría. Aló. Bueno, casi buenas noches. Ya presentaron la sesión. Tenemos el gusto de contar con el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, que en un entorno, la verdad, muy retador, lleno de frentes complicados. Creo que no hay ni un solo frente tranquilo hoy en día. Va a compartir con nosotros su visión y va a compartir también los puntos principales de su propuesta de este plan de impulso económico y reactivación económica para el Perú. Ministro, muchas gracias. Ante todo, muy buenas noches. Quisiera comenzar expresando mi agradecimiento, por haberme invitado aquí a la CADE, en momentos en donde, en términos muy personales, creo yo que hay ciertas cosas que pasan en el país, pero sobre las cuales tenemos poca información, muy difusa, y en algunos casos estamos incomunicados. Yo pienso que una parte importante de los problemas que tenemos como país tiene que ver con la incomunicación. Se establecen, por ejemplo, presunciones, se establecen, por ejemplo, proyecciones, pero a veces sin tener la información necesaria. Y yo creo que, como en la economía nos enseñan en los primeros años de facultad, cuando hay asimetría de información, el resultado definitivamente es una alta probabilidad de que las decisiones que se tomen son bastante ineficientes, por el tema de asimetría de información. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta oportunidad es explicarles qué estamos haciendo por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas para poder apostar por una tasa de crecimiento mayor que la que tenemos. Una proyección, bastante razonable para este año, que estemos creciendo al 3% aproximadamente. Eso va a depender de varios hechos que todavía vienen ocurriendo. Pero el punto de por medio es, ¿qué necesitamos hacer para crecer a tasas más altas? Ojo que aquí solamente estoy hablando de crecimiento, o sea, una variación positiva del Producto Bruto Interno. No estamos hablando, en esta propuesta, no me estoy refiriendo a lo que es el desarrollo, que es un concepto mucho más amplio que el de crecimiento. Como todos sabemos, para que haya desarrollo económico, deben darse varias condiciones. Uno, que la economía crezca. Dos, que haya una menos desigual distribución del ingreso. Tres, que haya definitivamente una mejora en las capacidades de la gente. A lo Amartya Sen, eso más o menos significa que, por ejemplo, el Estado, como proveedor en última instancia de servicios de educación y salud, esa provisión de servicios a nivel básico de educación y salud sea disponible para todos, independientemente del género, del lugar de nacimiento, de la raza, de la religión. Y finalmente, para que haya desarrollo, tiene que haber una suerte de preservación de los equilibrios medioambientales. Son 4 las condiciones que concurren para lo que es el desarrollo. Pero creo que concordaremos todos
que una condición necesaria pero no suficiente es el crecimiento económico, a partir de lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos? La siguiente, por favor. Por ejemplo, la expectativa, ¿no?, de qué es lo que estamos, cuáles son los elementos fundamentales de basamento de la economía ahora. Estamos hablando de lo que es la situación macroeconómica. El adecuado manejo de la macroeconomía es un elemento importante dentro de la apuesta ahora. Luego también podríamos mencionar como elemento importante lo que es la apertura comercial, economía abierta al mundo, dentro de lo que es un proceso de globalización, repito la anterior. Y finalmente, como tercer elemento importante, es tener instituciones basadas en lo que es el mercado. Yo diría que esos son los conceptos, los pilares de la economía bajo los cuales se desarrolla la política económica hoy. Siguiente. Lo que vemos ahí es que la economía sigue creciendo. La preocupación viene por la velocidad del crecimiento. Entonces, ustedes pueden ver en la diapositiva que definitivamente hay algún nivel de desaceleración de la economía, y entonces hay una cuestión importante de explicar es ¿por qué no se ha revertido eso? O sea, ¿qué factores concurren en esto para poder explicar que todavía tenemos una economía que con una tasa de crecimiento hacia agosto de 1.7%, hablamos de una tasa de crecimiento pequeña? Entonces, el quid del asunto es ¿qué debemos de hacer para impulsar una mayor tasa de crecimiento? Pero el crecimiento existe. Siguiente. Como todos ustedes saben, tener la información sobre la actividad económica, la evolución del PBI, se conoce la información del crecimiento o variación del PBI con un rezago de mes y medio. Eso quiere decir, por ejemplo, que si quisiéramos hablar de lo que es el PBI de octubre, tranquilamente podemos esperar, ¿no es cierto?, hacia la quincena de diciembre que pueda tenerse la información. Pero para poder, digamos, saber ¿qué es lo que vendría? Hay algunas variables proxy, variables que nos pueden dar una idea de cómo viene el crecimiento, digamos, para los siguientes meses. Siguiente. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, a partir de lo que es la inversión pública, que es un componente importante de la demanda y del crecimiento en el corto plazo, ustedes pueden notar, digamos, que se está recuperando lo que es el ritmo de la inversión pública. Y que yo creo que ahí sí me permito discrepar con algunos colegas cuando dicen que la inversión pública no es importante y se fijan en la participación de la inversión pública respecto a la inversión total. Claro, la inversión pública representa solamente el 25% de la inversión total, que es fundamentalmente privada. Pero ¿por qué yo digo que es importante la inversión pública independientemente de su peso relativo sobre lo que es la inversión, sobre todo la inversión privada? Porque yo creo que la inversión pública es funcional a la inversión privada. Para decirlo en términos sencillos, cuando por ejemplo, un ejemplo simple, cuando por ejemplo tenemos en un lugar apartado del interior del país, agricultores que por ejemplo antes no tenían conexión con el mercado, porque quizás por ejemplo no había una carretera que los conectara con el mercado. Desde el momento por ejemplo que a través de la inversión pública, por ejemplo a través de un PIB, un presupuesto de inversión del Estado, se construye una carretera, entonces automáticamente esos agricultores van a tener una conexión al mercado importante. Y al tener una conexión al mercado importante, ya podrían ser vistos, por ejemplo, como una posibilidad por parte de un inversor privado. El entendido que definitivamente la conexión al mercado es fundamental para poder, digamos, plasmar lo que es la creación de valor y el resultado del mismo. O sea, yo sí creo que hay una funcionalidad de la inversión pública con la privada. Y es por eso que tenemos que avanzar por ese lado. Siguiente. Un tema importante es, desde la perspectiva externa, desde terceros, ¿cuán fiable es el país, por ejemplo, en cuanto a lo que es el cumplimiento de sus obligaciones? Y ahí entramos, por ejemplo, en la historia de las calificadoras de riesgo. Las calificadoras miran fundamentalmente lo que es
cuántos problemas podría tener un emisor, en este caso el soberano, el Estado, para cumplir con sus obligaciones. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, en la diapositiva, aparte de mencionar la importancia de la calificación crediticia, aquí estamos hablando de las últimas calificaciones que hemos tenido. Y entonces, por ejemplo, cuando sale la calificación de Fitch y nos dice que nos reduce la calificación en cuanto a lo que es el outlook, lo que es la perspectiva, de estable a negativo, pero se mantuvo la calificación crediticia con grado de inversión como emisor. Lo que pasó es simplemente el downgrade se produce en cuanto a lo que es la perspectiva. Pero yo notaba que cuando salió la calificación de Fitch, mucha gente, se supone que es formadora de opinión, prácticamente nos ponía que estábamos, digamos, en el cadalso, que definitivamente, digamos, es la hecatombe económica, sin mencionar, por ejemplo, que la calificación crediticia, como emisores de papeles o de activos financieros en dólares, se mantenían, o sea, manteníamos grado de inversión. Se hizo mucho aspaviento en negativo de eso, y aparece la otra calificación, la de S&P. Y en Standard & Poor's no solamente no nos cambia la perspectiva de estable, sino nos mantiene también con grado de inversión. Y sobre eso yo siento que había un poco de asimetría de información. No se le dio tanta cobertura a la calificación de S&P como sí se dio en el caso de Fitch. Y yo creo que en aras de que hubiese equidad, sobre todo en el sentido de informar, debió haberse dado también la misma cantidad o una cantidad parecida de tiempo en minutos y en páginas respecto a la calificación favorable que teníamos por el lado de Standard & Poor's. Y esa es una asimetría que explica también, dicho sea de paso, en parte, digamos, el pesimismo o en todo caso la incertidumbre. Pero yo creo que el tema de la información, por lo menos en temas económicos, es muy importante, la equidad, porque eso nos centra, o sea, eso nos da una idea más acabada de lo que realmente, en qué situación realmente estamos. Siguiente. Un tema importante, por ejemplo, es que ustedes seguramente conocen, hacia el mes de septiembre comenzamos un programa, un plan de reactivación llamado Impulso Perú, y la lógica de ese plan es fundamentalmente buscar que la economía recobre el dinamismo, recobre su velocidad. Y ese plan de Impulso Perú no solamente tenía medidas por el lado de la demanda, sino también por el lado de la oferta, cuando se ofrecía, cuando se establecía la posibilidad de poder producir a un menor costo. Hablábamos, por ejemplo, de lo que vendría a ser fondos de promoción para lo que es las MIPYMES. O sea, la lógica de eso es no solamente buscar que la economía se reactivase, digamos, por el lado de la demanda, sino también con medidas por el lado de la oferta. Justamente porque lo que queríamos impedir es que se contrarreste en términos importantes lo que estaba haciendo el Banco Central, por el lado efectivamente de estabilizar la demanda para que de esa forma no hubiesen presiones al alza en los precios. El otro punto importante, por ejemplo, es que cualquier programa de reactivación económica tiene un costo. El punto importante, digamos, es que ese costo, ese gasto adicional, no nos llevase a un déficit fiscal más amplio, más alto. Es decir, lo que teníamos que hacer es proponer un plan de reactivación, pero sin vulnerar la regla fiscal. Y entonces lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en la diapositiva, es que definitivamente hemos sido bastante prudentes por el lado fiscal, porque entendemos que un elemento fundamental de la estabilidad macroeconómica está asociado a tener un déficit fiscal controlado, en línea quizás con la normatividad correspondiente, digo, la normatividad fiscal. Y si ustedes miran la gráfica, eso es exactamente lo que ha pasado. Es más, teníamos espacio fiscal para poder incrementar más gasto, pero no se hizo, porque uno, insisto una vez más, un elemento fundamental es la prudencia fiscal. Y el tener las finanzas públicas en orden es una cuestión básica, que no podíamos vulnerar de ninguna manera. A pesar de tener espacio para el déficit fiscal mayor, hemos sido muy cautos por ese lado. Y claro, como correspondencia a un déficit fiscal que se reduce, evidentemente se estabiliza el ratio de deuda pública PBI. Siguiente.
Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando justamente lo que estamos hablando de la deuda pública sobre el producto, comparado con países vecinos o países de la Alianza del Pacífico, ustedes se encuentran, por ejemplo, que el 2021 el ratio de deuda pública PBI estaba en casi 35.9%. Para este año debe estar en alrededor de 34%. La idea es que si tenemos control del déficit fiscal, obviamente también la deuda pública sobre el PBI paulatinamente debe ir reduciéndose. A pesar, insisto una vez más, de tener espacio fiscal para tener apuestas mucho más onerosas por el lado del gasto, consideramos que es muy importante tener las finanzas públicas en orden. Y un elemento que refleja eso es el cuadro que están viendo. En términos comparados, el ratio de deuda pública sobre el PIB del Perú es bastante menor y bastante razonable, diría yo. Siguiente. Un elemento importante también es cómo estamos respecto al resto. Y si ustedes se fijan en la diapositiva, por ejemplo, cuando hablamos de la dinámica del PBI proyectada, encontramos, digamos, que la posición del país está entre los primeros lugares en cuanto a lo que es la proyección del crecimiento. Véanlo en comparativo, digamos, en el lado izquierdo, y véanlo quizás con países que forman parte de la Alianza del Pacífico, y se van a dar cuenta que las perspectivas de crecimiento son mucho mayores que nuestros vecinos. En todo caso, con los países con los cuales estamos en la Alianza del Pacífico, y es un elemento importante porque uno podría ponerse a pensar, si todos los países sufrieron los embates del COVID-19, la pandemia del COVID-19, entonces evidentemente hay una afectación para todos. Pero la recuperación, en el caso del Perú, por ejemplo, muestra una situación bastante prometedora, no obstante que, como cualquiera de los otros países, sufrió los embates de la pandemia COVID-19. O sea, estamos hablando de un país con fortalezas económicas que se ve reflejado, por ejemplo, con proyecciones de crecimiento bastante mayores que el resto de sus partners dentro de lo que es la Alianza del Pacífico. Siguiente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la agenda de política económica? Siguiente. En realidad, como ya lo había mencionado, hay un programa de reactivación, un plan de reactivación que se llama Impulso Perú, que tiene 3 ejes. El primero, lo que vendría a ser mejorar las condiciones para el gasto privado. El segundo eje, recuperar el tiempo perdido en el caso de la inversión pública. Y el tercer eje relacionado a la recuperación de la confianza. Siguiente. En el plan de reactivación llamado Impulso Perú, el que lanzamos, como está en la diapositiva, hacia lo que es el mes de septiembre, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en función de los ejes de la política económica ahora, tenemos, por ejemplo, 36 medidas propuestas y 48 normas. Yo les puedo asegurar que hacer esa cantidad, digamos, de iniciativas, eso no cae del cielo. Es producto del trabajo responsable del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas. Y la lógica detrás de estas medidas es obviamente recuperar el tiempo perdido en lo que corresponde al crecimiento. ¿Es posible hacerlo? Sí lo es. Aunque como vamos a ver al final hay un balance de riesgos donde nos podría indicar qué problemas podrían darse para ralentizar o en todo caso para que la efectividad de estas medidas se pudiera ver afectada. Pero eso es lo que se lanzó inicialmente en septiembre. Estamos hablando de 36 medidas y 48 normas. Siguiente. Si eso es lo que lanzamos en septiembre, la pregunta es, ¿por qué ahora venimos con la idea de plantear medidas adicionales? ¿Por qué necesitamos medidas adicionales a las que se han propuesto hacia 2 meses? Y entonces, vean la siguiente, por favor. Este es un tema importante. Al decir nuestra economía es abierta, si lo quisiéramos poner en números, ustedes pueden darse cuenta que la variación del Producto Bruto Interno Local depende en casi un 60% de factores externos y un 40% de factores locales. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos factores externos empiezan, digamos, a convertirse o a generar efectos adversos sobre la actividad económica,
un elemento importante, digamos, de ver a través de lo que es la política macro interna, cómo buscamos compensar esa afectación que viene de factores que no controlamos. O sea, la economía internacional, cuando hablo de economía internacional puedo pensar en la tasa de interés externa, en lo que es el precio del dólar en el mundo, podemos pensar en la dinámica de la actividad económica de países que son socios comerciales con nosotros. Ese es un 60% que es bien importante para explicar la dinámica del PBI local. Pero entonces, como decía, necesitamos desarrollar intervenciones por el lado de lo que es la economía local para tratar de compensar ese mayor deterioro que viene por el lado externo. Siguiente. Antes de muy brevemente enunciar las 10 medidas que se han anunciado el día de ayer respecto, digamos, a buscar la velocidad del crecimiento, permítame señalar algo. Y es, en la diapositiva anterior decía, la economía depende, el PBI local depende en casi un 60% de lo que pasa afuera. Y un 40% depende de lo que hagamos internamente. Pero si la pregunta fuese, ¿por qué, por ejemplo, todavía no tenemos resultados mucho más visibles en cuanto a la reactivación económica? Lo que debería decir es que no solamente se trata de lo que pasa en la economía internacional, sino también de factores internos. Por ejemplo, hablo de las iniciativas legislativas que son proyectos de ley y que se necesitan, digamos, para poder, si se quiere, operativizar el plan de reactivación que habíamos planteado hace 2 meses. Y ahí permítame señalar algo importante. Desde el momento en que no hay mucha prolijidad, o en todo caso hay algún retraso, por decirles en cuanto a lo que es el Congreso, y la aprobación de lo que son proyectos de ley, evidentemente la efectividad de las medidas se reduce, porque están más desperdigadas en el tiempo. Un elemento fundamental en política macroeconómica es que cuando se plantean medidas de reactivación, por ejemplo, es muy importante, digamos, que haya una secuencialidad y que no haya intermitencias en cuanto a lo que es la aplicación y el desarrollo de las medidas. En la medida en que se alarga un poco los tiempos en el Congreso para poder aprobarnos los proyectos de ley, evidentemente hay un problema que afecta definitivamente los resultados de cualquier plan de reactivación por la extensión del tiempo para que las medidas se puedan hacer efectivas. Y yo les comentaba que yo necesito, por ejemplo, para poder subsidiar las tarifas eléctricas o la factura eléctrica, yo necesito que el Congreso apruebe un proyecto de ley al respecto. Si yo quiero, por ejemplo, subsidiar lo que es el pasaje metropolitano, necesito hacerlo a través de un proyecto de ley. Son cosas que no las podemos desarrollar nosotros como Poder Ejecutivo. Y en la medida en que haya ese rezago, esa tardanza o dilación en el tiempo por el lado de la aprobación de los proyectos de ley, cuando menos, evidentemente la efectividad de las medidas se reduce. Y eso es parte del problema que tenemos ahora, que yo sí creo que es resolvible, porque al final de cuentas, en la economía peruana, vivimos acá en el Perú y nos podríamos favorecer todos si efectivamente el plan de reactivación funciona. El problema es que eso, cuando yo digo que funcione, parte de la condición que la implementación de las medidas tiene que ser, si se quiere, hecha con mayor celeridad. Y entonces quiere decir, por lo tanto, que el plan de reactivación en parte depende un poco de la celeridad en la aprobación de las normas legales que necesitamos para que se pueda aplicar el plan en términos efectivos. Y entonces, por el hecho del deterioro de la economía internacional y un poco de rezagos en lo que es la aplicación del plan, necesitamos proponer nuevas medidas, que son las 10 que están consideradas allí. No voy a describir todas al detalle, pero por ejemplo, cuando hablamos de la mayor descentralización de obras por impuestos, cosa que no existía antes, obras por impuestos estaba circunscrito al gobierno nacional. Ahora se puede trabajar o desarrollar este mecanismo, este vehículo de obras por impuestos en los gobiernos subnacionales. Y adicionalmente, obras por impuestos se puede aplicar, por ejemplo, para lo que es mantenimiento o reparación de activos de infraestructura, cosa que no existía antes tampoco. Otra medida que planteamos y anunciamos el día de ayer
es, por ejemplo, el impulso a la industria naval y a las MIPES. ¿Cuál es el tema? Todos sabemos, por ejemplo, de lo que es el Servicio Industrial de la Marina, el CIMA. Lo curioso es que hasta ahora, por ejemplo, el CIMA desarrolla operaciones de mantenimiento y reparación de navíos, pero con una ligera inversión en infraestructura se puede construir un dique seco y, por lo tanto, pasar de lo que es reparación y mantenimiento a lo que son la construcción de nuevos navíos. El caso es que dentro de las actividades del CIMA, y eso lo he constatado personalmente, me dice la gente del CIMA, por ejemplo, que los insumos para poder, por ejemplo, refaccionar o hacer mantenimiento de los navíos son importados, cuando perfectamente podían los proveedores ser locales, a igual calidad y seguramente a menor precio. O sea, es posible que haya un efecto de arrastre de lo que es la industria naval respecto a lo que vendría a ser la participación de proveedores locales. Y eso es una oportunidad que creo que no debe ser desaprovechada. De igual manera, por ejemplo, se plantea medidas, por ejemplo, en el primer caso, hablamos de lo que es establecer medidas extraordinarias para la promoción y avance de la inversión privada por 3 años. El tema es lo que se puede conocer en la jerga como un fast track, es decir, aligerar licencias, aligerar tiempos para emisión de permisos, específicamente para que sea más fácil invertir. ¿Es posible hacerlo? Sí, sí lo es. Luego, por ejemplo, dentro de las medidas planteadas, por decirles, podríamos citar, por ejemplo, la modificación del régimen de recuperación anticipada del IGB, el cual da liquidez a las firmas. Y obviamente, tener más liquidez evita incurrir en un costo financiero, por ejemplo, si se recurriese a un crédito del sistema, un crédito, por ejemplo, de los bancos. Se puede, digamos, ahorrar costos por el lado de las firmas si tenemos esa devolución anticipada de lo que es el IGB. Es un asunto de provisión de liquidez, vamos a decirlo de esa manera. En suma, hay varias iniciativas planteadas, pero como les digo, a mí en lo personal me hubiese gustado, por ejemplo, que hubiese una mayor difusión de ellas. Lamentablemente no es así. Revisaba los periódicos el día de hoy para ver, por ejemplo, algún comentario en relación a las medidas propuestas y de verdad me sorprende que, por ejemplo, en periódicos especializados la información, digamos, sobre las medidas es cero, como si no se hubiese planteado nada. Y lo único que sale, por ejemplo, en un medio especializado en los temas de economía es, por ejemplo, mis expresiones en relación, por ejemplo, a lo que es la tercerización laboral, o mis expresiones en relación, por ejemplo, a la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento. Yo no puedo obviar definitivamente si el modelo me origina números que no eran los originales y que estaban por debajo de esos números originales. Yo no puedo falsear la realidad. Para mí 1000 veces, y es un tema más, yo diría, de tipo profesional, uno tiene que mencionar los números tal como salen. Yo no puedo, digamos, maquillar los resultados. Y yo creo que se gana mucho en credibilidad cuando obviamente, si la economía internacional empieza a tener más dificultades y si adicionalmente, por ejemplo, la aprobación o la implementación del plan de reactivación se demora, yo no puedo seguir pues con las mismas tasas de crecimiento proyectadas. Es obvio que tiene que haber una revisión a la baja. Los números no me gustan, pero esa es la realidad. Pero también plantean un reto justamente, digamos, para poder elevar la performance de la actividad económica. Y en ese sentido también debo de precisar que yo he recibido del presidente de la República la total autonomía para poder decidir las cosas en economía. Y entonces en ese tema, por ejemplo, si ustedes vieron cuando yo a las pocas semanas que comencé en el ministerio, una de las cosas donde yo puse énfasis es en el tema de las competencias del MEF no se discuten, no están sujetos a discusión. Las competencias del MEF se respetan. Y lo dije eso porque había algunas iniciativas que provenían de algunos ministros sectoriales. Y aquí las cosas tienen que ser claras, o sea, no puede haber una suerte de cogobierno en lo que es la política económica, por lo menos no al interior del Poder Ejecutivo. Sí, ciertamente las iniciativas se discuten en el Consejo, se informa al presidente
pero la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas la toma el Ministro de Estado. Y obviamente se asume la responsabilidad, que duda cabe. Esa suerte de ordenamiento me parece que era vital, porque yo veía con alguna preocupación, seguramente con buena intención, de algunos ministros sectoriales, digamos, que querían poner una agenda de temas, pero agenda de temas económicos, y eso no es permisible, por lo menos no desde mi perspectiva. Siguiente. La cosa no queda solamente en el corto plazo, o sea, si tenemos éxito en estabilizar la economía, lo que viene a continuación es pensar en lo que es el mediano y largo plazo. Y no es que definitivamente se esté postergando iniciativas que tengan que ver con el mediano y largo plazo, que ahí están un poco reportadas en algunos temas, sino que definitivamente la consolidación de la macroeconomía local va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, que la tasa de crecimiento del producto se incremente, y para que se den cuenta ustedes del impacto que puede tener tasas de crecimiento más altas, puse el gráfico de la derecha. Ustedes pueden ver ahí que si nosotros crecemos a una tasa del 3%, hablando de lo que es el producto per cápita, o sea, el PBI entre el total de población, si crecemos al 3% solamente, nos vamos a demorar 14 años para poder alcanzar el producto per cápita de México, que es el país que está a la cola dentro de lo que vendría a ser la OECD. Y si nosotros aceleramos el crecimiento y no hablamos de tasas del 3%, sino, por ejemplo, tasas mayores del 6% anual, podríamos, por ejemplo, alcanzar a México en 7 años. O sea, lo que quiero decir a final de cuentas es que es muy importante la dinamización o aceleración de la economía, pero en ese tema importante también, ustedes saben, por ejemplo, que la posibilidad para poder formar parte de la OECD es que se cumpla lo que se llama la hoja de ruta. Y la hoja de ruta es una serie, digamos, de condiciones que tiene que desarrollar el país para ser elegible para la OECD. Pero una cosa muy personal, se los puedo comentar, que para mí el tema no es la membresía a la OECD. Lo que yo creo que es importante es que para calificar, para ser elegible a la OECD, uno necesita replicar buenas prácticas de gobernanza pública, que justamente los países de la OECD la desarrollan. El solo hecho de, por ejemplo, replicar buenas prácticas de gobernanza pública, definitivamente nos pone como una economía mucho más eficiente, mucho más eficaz. Porque además en la vida real, los países pueden ser elegibles para la OECD, pero no son miembros todavía de esta organización. Insisto una vez más, lo que interesa es replicar las buenas prácticas de gobernanza pública. Siguiente. Como decía, no es que ignoremos temas del mediano y largo plazo. Por supuesto que están ahí. Y la idea, digamos, es también trabajar apuntando a la resolución de los mismos. Pero obviamente tiene que haber una priorización, primero. Y segundo, tenemos que estabilizar al país a partir de tasas de crecimiento mucho más altas, porque ustedes entenderán que para poder resolver los problemas que están puestos ahí, que son de mediano y largo plazo, se necesitan recursos. Y esos recursos vienen a partir de lo que es el crecimiento económico. Y obviamente con una acción del gobierno mucho más eficiente. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, esta necesidad de tener un Estado que funcione, un Estado que sea más eficiente, no se puede aceptar que, por ejemplo, los ciudadanos no tengan las facilidades y el acceso, por ejemplo, para obtener un pasaporte, o las facilidades que debe tener un ciudadano para obtener una licencia de conducir. Y esa es función del Estado. Es muy importante que el Estado sea eficiente en cuanto a lo que es los servicios que le corresponde de proveer a la población. Y hablar, por ejemplo, yo tengo 61 años, pero en mi vida había visto, por ejemplo, que hubiese problemas para poder obtener un pasaporte o una licencia de conducir. Eso ya es indicativo de que se necesita mejorar la eficiencia del Estado. Parte del tema tiene que ver con recursos, pero parte del tema también tiene que ver con la revisión de los procesos. Probablemente, digamos, los procesos no han cambiado en muchos años y entonces, a pesar de que se puedan asignar recursos, definitivamente los resultados no son de los mejores. Y esa sensación de los ciudadanos, en el sentido de que el Estado
no está cumpliendo con eficiencia los servicios que debe proveer, definitivamente se constituye con un muy válido coeficiente, vamos a decir, idea de molestia de los ciudadanos respecto a lo que está haciendo el Estado ahora. Y obviamente esas son oportunidades de mejora que definitivamente tienen que darse. Siguiente. Termino, o el penúltimo término, con un tema que creo que es poco percibido o poco discutido. ¿Y cuál es ese tema? Lo que es el producto potencial. A ver, para explicarlo en términos sencillos. Si nosotros, por ejemplo, usamos a plena capacidad lo que es, por ejemplo, la disponibilidad de capital humano del país, si utilizamos a plena capacidad, hasta el nivel máximo, lo que es la tecnología disponible y también lo que es el capital disponible, es decir, si utilizamos al máximo los insumos, o sea, los factores productivos, vamos a originar una determinada tasa de crecimiento del producto, un quantum o un stock de PBI determinado. Eso es mirar el producto potencial, para decirlo en términos sencillos. Pero ¿cuál es el problema? Que actualmente el producto potencial nos señala que podemos crecer hasta un 3% sin presiones inflacionarias. Y el tema es, actualmente andamos por crecer más o menos a esa tasa. ¿Eso qué significa? Que no hay espacio para poder crecer a tasas más altas. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos del producto potencial, la pregunta es, ¿de qué depende el producto potencial fundamentalmente? No nos metamos a la parte de los modelos, por ejemplo, el modelo CES, el modelo, por ejemplo, de Solow, o sea, entremos a la parte más sencilla. ¿Qué necesitamos hacer para que el producto potencial se incremente? ¿Qué necesitamos hacer para que haya espacio para mayor tasa de crecimiento respecto a las actuales? Ustedes pueden ver en la gráfica que actualmente la tasa de crecimiento efectiva está más o menos igual que lo que es la tasa de crecimiento definida por el producto potencial. O sea, hoy todavía no tenemos espacio para crecer a tasas más altas. ¿Y qué necesitamos definitivamente para que el producto potencial crezca? Inversión. Y sobre todo lo que es inversión privada. También inversión pública, infraestructura, pero también inversión privada. Y es por eso que un rol capital en el funcionamiento del sistema y en cualquier apuesta, sobre todo de crecimiento, un rol fundamental lo tiene la inversión privada. Eso no lo podemos obviar y para eso tienen que haber condiciones. Y mucho se habla, por ejemplo, del tema de confianza. Yo creo que sí, es un elemento que debe recuperarse. Pero desafortunadamente la confianza no se recupera de un mes para otro. Tiene que haber señales claras, en mi opinión, de consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso es básico, digamos, para que el inversor decida aplicar recursos. Pero evidentemente, digamos, la necesidad de incrementar el producto potencial es un elemento fundamental si queremos, por ejemplo, no solamente resolver la coyuntura, los problemas de coyuntura, sino los retos o desafíos de mediano y largo plazo. Siguiente. Termino con un balance de riesgos. O sea, ¿qué cosas pueden pasar? ¿Qué eventos pueden suceder que hagan, por ejemplo, que la propuesta del plan de reactivación económica no se cumpla o se mediatice? Y ahí ustedes tienen varios elementos dentro de lo que es el balance de riesgos. Por ejemplo, si la situación internacional empeora, obviamente, digamos, esto se pone en cuestión las tasas de crecimiento del producto a lo que estamos apuntando. Adicionalmente, por ejemplo, si en el caso del país los eventos políticos se vuelven más severos, también obviamente, digamos, se va a afectar las proyecciones que hemos puesto como consecuencia del plan de reactivación. Y como ustedes pueden darse cuenta también, el tema de la inflación es importante. Un punto que yo quisiera destacar, por ejemplo, es que actualmente la inflación en el Perú básicamente es una inflación por costo, no es inflación por demanda. Y entonces la pregunta del millón es, si la inflación es por costos, ¿como país tenemos control sobre esos costos? Por ejemplo, el precio internacional de la soya, del maíz, del trigo, del petróleo inclusive. Ahora que tanto se ha discutido sobre el tema de Petroperú y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Nosotros no controlamos el precio internacional del crudo.
¿Y eso qué significa? Que si no controlamos esa variable, los efectos que tenemos sobre el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, esos efectos, por ejemplo, van a implicar en el promedio una mayor necesidad de recursos, porque la lógica del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles no es revertir la tendencia en cuanto a lo que vendría a ser el precio de los combustibles a nivel interno, es solamente un colchón de amortiguamiento, es decir, los precios internacionales del crudo aumentan y la idea del Fondo de Estabilización es básicamente suavizar, moderar los incrementos en cuanto a los precios de combustibles internos. No es un subsidio, como se piensa en algunos. Entonces, ese tipo de mecanismos deben de ser preservados porque permite moderar la volatilidad que viene de variables externas. Pero vuelvo a decir una vez más, el tema de la inflación, el precio de los combustibles es un elemento importante en la canasta sobre la cual se mide el IPC. Aquí el punto de por medio es, ¿por qué la inflación se constituye como un riesgo? Porque todos sabemos que si la tasa de inflación no está bajo control y se tiende al alza, los salarios reales caen. Y la caída de los salarios reales hace que se afecte en negativo la masa salarial y consecuentemente lo que es el consumo privado, que explica casi el 66% de la demanda en el país. Y ustedes saben que si el consumo privado con ese peso no se recupera, difícilmente podemos pensar en recuperación del producto en el corto plazo. Finalmente, lo que quiero decir es, si podemos discrepar en cuanto a lo que son las medidas o la eficacia, pero yo creo que definitivamente, por lo menos en términos personales, pienso que el hecho de que pensemos de manera diferente no nos convierte en enemigos. Necesitamos como país, definitivamente, a pesar de las diferencias, tener una sola idea en cuanto a la necesidad de reactivación. Porque a final de cuentas, nosotros vivimos, ustedes hacen empresas en el Perú, nosotros trabajamos en el Perú, y lo fundamental es que haya concordancia entre todos para poder sacar el país adelante. Y esa concordancia me parece que es fundamental, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo. Que solamente quería mandar ese mensaje porque al final veo con mucha recurrencia que pensamos diferentes. Hay muchos casos en los cuales pensamos cosas en las cuales los peruanos pensamos diferentes, pero algunos los toman como si fuésemos enemigos. Y yo creo que si superamos eso, si finalmente reconocemos que con el esfuerzo de todos podemos sacar el país adelante, creo que la oportunidad está dada. Todo va a depender de nosotros mismos. Gracias por la atención. Muchas gracias, ministro. Tenemos unos pocos minutos, 4 minutos con 55 segundos ya, para algunas preguntas que hemos recibido, ¿no? La primera es vinculada a lo que hemos estado discutiendo esta tarde, que es la efectividad del Estado o la disfuncionalidad del Estado peruano, ¿no? Que usted también la mencionó en una parte de su presentación. Buena parte del Plan Impulso Perú requiere un Estado que funcione, ¿no? Más o menos, al menos. ¿Qué se puede hacer desde el MEF para mejorar la efectividad del Estado? Yo diría en términos generales, mi primera apuesta sería por explicar lo que se busca, tener objetivos claros respecto a lo que se busca como Ministerio de Economía o lo que se busca para la economía en general. Y entonces esa explicación de hacia dónde vamos y qué buscamos como objetivo, explicarlas, por ejemplo, a nivel de los poderes del Estado. Explicar, por ejemplo, que si no se debe incurrir en el error de que como yo pienso distinto, estoy en pugna contigo, no te apruebo los proyectos de ley. Ni siquiera los envío a la comisión dictaminadora para debatirlos o discutirlos. ¿Por qué? Porque eso, al final de cuentas, es obstruir. Y no entender que finalmente todos estamos en el mismo buque. La idea es colaborar. Y como insistía cuando hacía mi presentación, el pensar diferente no nos convierte en enemigos. Pero creo que parte del tema viene sencillamente porque a veces no se comprenden las propuestas que se plantean.
o hay un halo de sospecha, de falta de confianza. Pero creo que desde el MEF lo que estamos haciendo ahora es hacer bastante docencia. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales y locales electos, estamos desarrollando programas de formación, de capacitación, para que esos gobernadores nuevos y esos alcaldes nuevos que comienzan en actividades, en operación el 1 de enero, puedan tener elementos de manejo respecto, por ejemplo, a lo que tendría que ser la gestión pública. Lo que hemos estado haciendo y vamos a ser mucho más intensos por el lado del Ministerio es desarrollar capacitaciones a nivel nacional con gobernadores y alcaldes electos para que entiendan de qué manera se hace gestión pública. Eso es parte del tema, porque eso va a significar que haya una mayor probabilidad de utilizar los recursos que tienen disponibles. Ya se había mencionado el Contralor, por ejemplo, el drama del país, donde tenemos más de casi 2.500 proyectos de inversión parados y con una implicancia de casi 28.000 millones. Y la pregunta es, ¿estaríamos frente a una situación de ineficiencia de recursos, de ineficiencia de gestión? Sí, pero yo creo que una parte importante, por ejemplo, si se han dado cuenta en el proyecto de presupuesto para el próximo año 2023, no estamos considerando fundamentalmente proyectos nuevos. El mensaje que se le da a los gobernadores y a los alcaldes principalmente es que terminen la ejecución de proyectos que han comenzado en periodos anteriores, para que no queden abandonados y nos genere un problema de ineficiencia flagrante. Porque cuando un proyecto está parado, no avanza, se desfasa, por ejemplo, el expediente técnico. Y se desfasa también la estructura o la arquitectura financiera que se hizo en su momento para poder desarrollar el proyecto de inversión. O sea, explicarles, digamos, educar, si cabe el término, a gobiernos subnacionales, a gobernadores y alcaldes, que es una buena idea, vamos a decirlo así, ser eficientes en términos económicos, inclusive para que tengan una posibilidad en el futuro mayor de desarrollar iniciativas de inversión. Pero ahora el mensaje es, primero comiencen con lo que ya está avanzado. Claro, puede hacer que nosotros no seamos muy populares por eso, porque el gobernador o el alcalde tiene la intención, ¿no es cierto?, de llevar sus propios proyectos de inversión. Pero el punto es, ¿y qué hacemos con los que ya están en curso? El énfasis tiene que ser en lo recibido. Y ese es un poco el mensaje para ellos, para buscar mejorar eficiencia. De igual manera, por ejemplo, en el Congreso hemos desarrollado acciones de capacitación para lo que son, por ejemplo, congresistas y para los asesores, para que entiendan mejor en qué consiste lo que es la gestión pública, qué es lo que hace, los dispositivos, los distintos sistemas, cosas que no tienen por qué ser conocidas, por ejemplo, por un congresista o su asesor desde el principio. Y eso que está provocando que haya, digamos, una suerte de interrelación con más o menos similar nivel de conocimiento a la hora que en las comisiones se discuten los dictámenes, sobre todo lo que son asuntos económicos. O sea, yo creo que la educación es fundamental y avanzar rápido, de tal manera de que los gestores, ¿no es cierto?, en la parte pública que van a comenzar sus funciones, en caso de gobiernos subnacionales del 1 de enero, tengan mayores elementos de información. Yo creo que de esa manera vamos a poder facilitar en el tiempo el que hayan decisiones más eficientes y eficaces por el lado de los gobiernos subnacionales. Muchas gracias, ministro. Rápidamente, le tengo que preguntar sobre la solidez fiscal, ¿no?, que es uno de los activos más preciados que tenemos y la base de esta capacidad de resistencia de la economía peruana. Pero últimamente uno como que se comienza a poner nervioso, ¿no? Tenemos estos pasivos contingentes, FONAVI, por ejemplo, ¿no? El tema de Petroperú y recientemente la opinión del Tribunal Constitucional respecto de la iniciativa de gasto de los congresistas, ¿no? ¿Cómo están pensando ustedes para seguir defendiendo, digamos, la solidez fiscal y qué podemos hacer desde el sector privado para, digamos, contribuir a esa defensa? Yo diría hubo varias cosas. La primera, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es Petroperú. Se ha comentado mucho sobre el tema de Petroperú, pero a veces yo creo que los comentarios han estado poco informados. Porque, por ejemplo, el tema, para resumirlo, el tema es este. Petroperú es la más grande empresa pública que tiene el país, pero que tiene un detalle importante.
Petroperú abastece al 50% del mercado, sobre todo en lo que es el interior del país, sobre todo. Ahí no opera Repsol. Repsol opera fundamentalmente, sus plantas de venta están en la costa. En el caso de Petroperú abastece al 50% del mercado, pero principalmente al interior del país. Entonces, ¿qué ha pasado? Para mí una mala decisión, 10 años antes casi, fue, por ejemplo, proponer por el lado de Petroperú embarcarse en el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Ciertamente, digamos, en ese momento había la necesidad, por ejemplo, que los combustibles tuvieran una menor carga, digamos, por el lado de azufre. Y el Perú ha suscrito una serie de convenios en los cuales se comprometía, por los temas ambientales, a que los combustibles tenían una menor carga de azufre. Y en ese sentido se planteó el tema de la modernización de la refinería de Talara. Eso costaba al principio 1.400 millones de dólares. Pero en el camino, lo que fue una modernización se convirtió en la construcción de una nueva refinería, cuyo costo está en alrededor de 6.000 millones de dólares. Y para mí el problema es, primero, digamos, la no disposición de líneas de financiamiento para poder desarrollar proyectos de inversión. Todos sabemos, digamos, que si nos metemos en un proyecto de inversión, el financiamiento es fundamental. No que lo tengas después, lo tienes que tener antes para que el proyecto pueda desarrollarse sin problemas. El tema es que, como no se tuvo financiamiento anterior, en varios momentos en el tiempo, el financiamiento en efectivo del avance de la obra, en el caso de la modernización todavía, se hizo utilizando capital de trabajo. Y eso definitivamente genera complicaciones, porque ya empieza a ponerse en riesgo el pago a proveedores, ¿no es cierto?, que son los que abastecían a Petroperú por el lado de, sobre todo lo que es petróleo más ligero y combustibles. Pero lo peor viene cuando lo que es una modernización se convierte en una nueva planta, una nueva refinería, y ahí estamos hablando de una inversión de casi 6.000 millones. Con el arrastre del problema que no estaba financiado, o sea, las líneas de financiamiento no habían dedicadas a lo que es el proyecto de la refinería. Se llega el momento en el cual empiezan a haber problemas con el pago con acreedores, y entonces empiezan los conatos de desabastecimiento. ¿Cuál es el problema de Petro? Que el ratio de endeudamiento respecto a capital estaba ya en ciertos topes establecidos contractualmente con algunos acreedores de la firma, de Petro. Entonces, al estar esos ratios de endeudamiento sobre capital al tope, no podía endeudarse más Petroperú. ¿Cuál era el camino? El único camino que quedaba, aplicar recursos para capitalizar a la empresa. Porque de esa manera, digamos, como que podía ya obtener línea de crédito a futuro. Pero el punto es que esa capitalización que se hizo a Petroperú no se ha hecho sin condiciones. Por supuesto que se han establecido condiciones, que van desde informes periódicos mensuales sobre variables económicas financieras de la empresa, y no solamente sobre variables económico-financieras, sino también por el lado, por ejemplo, de la parte operativa. Y en adición, como lo he mencionado en público también, nos interesa, digamos, de definir cuán sostenible es Petroperú en el futuro. Y para eso con la CAF estamos cerrando una contribución no reembolsable para poder hacer un estudio a profundidad respecto, digamos, a lo que es el sostenimiento de, en este caso, de Petroperú. Por supuesto, la empresa señala que va a hacer un estudio también ellos para poder definir las condiciones de sostenibilidad futuro. Pero ese es un estudio de parte. Como ustedes saben, el ministro de Economía, junto con la ministra de Energía y Minas, y los viceministros, por ejemplo, de Hidrocarburos, y el viceministro de Hacienda, formamos parte de la Junta de Accionistas de Petroperú. Entonces el tema es, se inyecta capital, ¿no es cierto?, a la empresa, temporalmente, ¿para qué? Para que pueda alcanzar una sostenibilidad financiera básica, pero contra algunos que dicen que esa plata es irrecuperable, pues no. Puede ser perfectamente posible que una empresa Petroperú, ya debidamente repotenciada, con una idea clara, a partir de un proceso cierto de estudio sobre las posibilidades de la firma, si la empresa, como es lo que esperamos, pueda alcanzar, digamos, su sostenibilidad financiera, esos recursos que en este caso se aportó al capital pueden ser definitivamente recuperados, paulatinamente pero recuperados. Frente también a las críticas al respecto, yo veía con asombro, decían esos vamos a decir, esos 4.000 millones de soles que se inyectó, por ejemplo, a Petroperú, podía haber servido para construir tantas escuelas, tantos hospitales,
atender lo que es la desnutrición infantil. Pero en economía siempre existe lo que se llama el costo de oportunidad, que es resultado de la escasez. Yo lo que decía frente a la gente que me decía eso, ¿y qué hacía? Dejaba que quiebre Petroperú. Si quiebra Petroperú, lo que iba a pasar inmediatamente es que la mitad del mercado nacional quedaba desabastecida. Porque ustedes han visto, por ejemplo, en Iquitos, en Pucallpa, tienen ahí los tanques de almacenamiento de Petroperú. O sea, la cobertura de Petroperú es 50% del mercado, sí, pero principalmente en el interior del país. La quiebra de la empresa hubiese significado un desabastecimiento completo, la subida natural de los precios de los combustibles, generando un impulso a la inflación. Y no solamente eso, sino a nivel de las empresas que, por ejemplo, utilizan calderas que necesitan combustible, el precio de esos combustibles iba a volar por los aires. Y entonces la complicación era mucho más severa. Y yo diría también, un poco por la experiencia en gestión pública, que la peor decisión es la que no se toma. Había que tomar decisiones en ese momento. Y como digo una vez más, no son decisiones impensadas. Por supuesto, digamos que uno vio pros y contras, o un análisis costo-beneficio, y claramente implicaba, digamos, que no había mucha alternativa más que poder capitalizar la firma. Pero insisto, uno como accionista, en el futuro, con una empresa ya estabilizada, puede perfectamente recuperar esos recursos aportados. No sería la primera vez que se hace, dicho sea de paso. Y sí, en lo personal, debo de confesarles a todos, sí me fastidió que algunas personas, por ejemplo, que estaban en la silla donde estoy ahora, criticaban la refinería. Y la pregunta que yo me hacía es, cuando esas personas estuvieron de ministro de Economía, en plena construcción de la refinería, ¿qué decía? Y yo traté de hacer, digamos, una suerte de investigación, a ver si había alguna declaración, alguna cosita, ¿no es cierto?, criticando lo que ellos estaban viendo. Y la respuesta es nada. Y eso definitivamente no le hace bien a la estabilidad económica del país. Se critica por criticar, a veces sin poco conocimiento, o cuando en su momento estas personas tuvieron a su cargo, digamos, este tema, no hicieron absolutamente nada. Y cuando tú no dices nada respecto a algo que piensas que no es adecuado, creo que como que la autoridad para criticar, ¿no es cierto?, en lo que está pasando ahora, como que es un poquito complicada, ¿no? Igual, el presidente saliente de Petroperú renuncia en medio de todo esto, pero si recordamos un poquito, a quien se le ocurrió la idea, a quien era presidente de la empresa en el año 2013, cuando comienza esa historia, es el mismo señor que renunció, ¿no es cierto?, a la presidencia de Petroperú, cuando las cosas se ponían candentes. Y eso también es algo que en lo personal a mí me molesta, porque hay una cosa en la que yo creo que es en la deontología profesional. Uno tiene que ser consistente con lo que haces y asumir tus responsabilidades también. Pero cuando se evade esa responsabilidad en un momento, como que genera algo de incomodidad. Y posiblemente yo al hablar claro me genero algunos problemas, pero es lo que pienso. Gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Le agradezco en nombre del CADE por su participación y le deseo también en nombre de todos nosotros el mejor de los éxitos, porque sin duda su éxito, ¿no?, es el éxito del plan, es el éxito del Perú y es el éxito de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.